resumen de cómo hoy está la aplicación. ¿Eso quedó alguna duda? ¿Es necesario que reforcemos algo? ¿No? Voy a dejar de cortar la cámara y compartir la pantalla. Bueno, ahí me están tomando la pantalla mía, ¿se ve mi pantalla? Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, ¿qué plantea la guía? En base, vamos a hacer un raconto de la clase pasada. El enunciado plantea un práctico de IVA. Un práctico de IVA de acuerdo a la normativa vigente, que es IVA simple. IVA simple, bueno, me tomó un tiempo porque ameritaba ver esa nueva aplicación, donde se guía clave fiscal, donde se formaliza la presentación de la declaración jurada de IVA. Entonces, bueno, visto eso, dijimos, bueno, hay que hacer esa declaración jurada. En Excel no la vamos a hacer, lo que vamos a hacer en Excel, con el Access, con información, vamos a hacer un papel de trabajo, pero obviamente orientado hacia dónde, hacia el recipiente donde tiene que dirigir la información. Ese va a ser nuestro norte de qué papel de trabajo vamos a hacer. Y cuando vimos el aplicativo, lo principal que yo mencioné fue esta filmina. Cuando estábamos dentro del, recuerdan, el módulo 1, el módulo 2, aquí, que IVA simple tiene dos módulos, simplemente hago esta raconta para que sea el puntapié de la clase. Primero se completa el libro de IVA digital, lo cual hasta el día de hoy es correcto, porque yo puedo llegar a presentar el módulo 1, y cuando llego al final que lo presento, puede que no desee yo pasar al módulo 2 y hacerlo con el 2051 de IVA simple. Puede ser que yo haya presentado el módulo 1 y diga, no, ahora yo, como no tengo obligatorio, hasta el 31 de octubre, voy a usar, sí. Disculpe, se entrecorta Sí. mucho el audio, yo no lo escucho bien, no sé si soy yo solamente o el resto. Perfecto. Bueno, cambiamos la red. Escucho bien. ¿Me escucha bien? Sí, no, yo tampoco escucho bien. Yo también lo escucho entrecortado. Ah, bueno. Entonces, ahí cambiamos la red. Aguarden un segundito. Salgo un segundo y me vuelvo a conectar con otra red. Así. Permitamos. Aguarden un segundo. Ahí estamos de vuelta. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces, mencionábamos que teníamos dos módulos, que yo podía completar el módulo 1, que sí era obligatorio, que cuando finalizaba el módulo 1, si no deseaba pasar al módulo 2 y hacer la de que IVA simple, porque no era obligatorio al día de hoy, me podía salir de esa aplicación, que es Portal IVA, y dirigirme al IVA web y decir el IVA por actividad F2002. Eso tenía la posibilidad. Pero bueno, si lo hago dentro del módulo 1, que eso sí hay que completarlo,
libro de IVA digital, tengo que realizar esa apertura de las ventas y de las compras. Y sobre eso trabaja la plataforma IVA Simple, que habíamos mencionado que no hay un servicio especial que se llame IVA Simple, sino que dentro del portal IVA, por el devenir de las pantallas, completaba el módulo 1, el módulo 2, dentro de una nueva declaración jurada, y ahí aparecía el IVA Simple. ¿Por qué? Y porque habiendo cargado el libro de IVA digital, bueno, hay un montón de información que ya tiene AFIP, entonces, cargando las 4 pestañas que mencionamos en la clase pasada dentro de IVA Simple, bueno, sale el formulario 2051 de declaración jurada mensual del control de IVA. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo del papel de trabajo? Y hacer esta apertura. A este cuadrito que parece sencillo, bueno, hay que salir a buscarlo. ¿Dónde está esa información? ¿Qué se pasa? Yo mencioné sobre el cierre, bueno, algunas particularidades, ¿dónde estaba? Y ahí, acá empezamos. ¿Dónde está esa información? Vamos a hacerla. Ventas y compras. ¿De dónde partimos? Pregunta para ustedes. ¿A dónde vamos primero? ¿A dónde fueron ustedes si ya lo hicieron? Transacciones. Bien, base de datos. Si la herramienta donde está la información, ¿dónde está en este momento? ¿Está en un Excel o está en un Access? En un Access. En un Access. Bien. Que en el caso de ustedes tienen la base de datos, ¿sí? Que es con la cual hicieron todas las prácticas de base de datos, un montón de prácticas de consignas, hicieron consultas de selección, consultas de totales, todas las herramientas que vieron con el profe Darío. Van aquí, y esa información, Graciela, creo que si mal me equivoqué, dijiste que en transacciones hay algo de todo esto, ventas y de compras. Hay Sí, que hacer una consulta. hay que hacer una consulta. Bueno, bárbaro. ¿Se animan que la hagamos? Sí, la de derecho. Vamos a hacerlo en una parte, después yo muestro esta resuelta si avanzamos. ¿Qué tablas harían falta? ¿Qué tablas nos harían falta? Recuerden que viendo esto, dice, bueno, las ventas van por actividad, por tipo de venta. ¿A qué le llama tipo de venta? Y que me dé algo cualitativo que me diga si yo vendo una cosa mueble, una obra, una locación o un bien de uso. Y además quiero saber que sea por responsable y por tasa de IVA. Y en el caso de las compras no me las pide por actividad. Dice que es por tipo de compra. Y ese tipo de compras pueden ser 3 tipos de calificaciones. Compras de bienes, excepto que sean bienes de uso, locaciones, o prestaciones de servicios. Y van por tasa de IVA. No van por responsable. Bueno, no sé. ¿En Transacta todo eso? ¿O vengo a la base de datos y me fijo? Veo las relaciones primero. Ah, bueno. Entonces antes de bajar tablas, puede que me vaya a las relaciones. Bueno, y ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué miramos? Y por ejemplo, lo primero que yo miraría sería la condición de IVA y para eso veo cómo se vincula por transacción. Con transacciones. Tabla de condición de IVA. Sí, acá está. Y si necesito saber algo de condiciones de IVA, vengo aquí, abro la tabla y digo, ah, bien. Ahí hay algo. Hay algo que figura en esta información que es responsable. Bueno, ahí tengo. Esa tabla va a ir. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué más va a ir? Condiciones de IVA. ¿Qué más? Fíjense, tenemos que llenar todo esto. Si no, profe, es ir trayendo las tablas que yo considero que tienen la información que me va a servir y ver cómo Bien. están relacionadas. Bien, bueno, esa es una buena forma de trabajo. Vamos a ver, condiciones de IVA. Lo bajo. ¿Qué más? Personas y transacciones para que se vinculen. Bien, es decir, yo lo primero, si tengo que hacer un papel de trabajo, tengo que ver dónde están los números. Porque esto que dice aquí, ventas,
son números eso. ¿Ah? Después vienen tablas de dimensiones que califican esos hechos. Pero los números ¿dónde están? En transacciones. En transacciones. Ajá. ¿Solo transacciones? Y transacción detalle también. Transacción detalle. ¿Qué me aporta transacción detalles? Para esta apertura de información, para este papel de trabajo. ¿Qué me trae? ¿Qué me aporta? Yo algo mencioné en la clase pasada. La tasa de IVA. Ah, bien. La tasa de IVA. Buenísimo. Así que si yo abro, si tengo dudas, en el momento que fuere, en un examen, me dice, vengo y abro la tabla. Y digo, ahí está la tasa de IVA. Bien. Y tengo que ver esa tasa de IVA con, a ver si escribo en la tabla que se llama ítems. Y de tasa. ¿Tiene algo que ver con eso o no? No, nada que ver. Y porque a partir de ítems, ítems familias, que serían los productos, se vinculan con la tabla de transacciones de detalle para ver qué tasa le corresponde. Bien, es decir que la tasa que está en transacciones de detalle es la tasa que se utilizó en el momento de la transacción. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Fíjense, en personas, está condición de IVA, en personas. Y en transacciones, que todavía no lo tengo abierta, hay otra condición de IVA. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál debo tomar yo? ¿La de personas o la de condiciones de IVA? Que eso me va a pasar cuando vaya bajando la tabla y quiero llegar a eso. Mencionaron recién personas. Vamos a bajarlo. Acá arranca el trabajo Entiendo. y... Sí, te escucho. Perdón, entiendo que se tiene que tomar la de transacciones, porque si no puede cambiar la condición de IVA, por eso tomaríamos la de transacciones. Bien, correcto, correcto. Acá tengo un problema que es al que yo quería llegar. Acá tengo una triangulación. Es decir, que de la tabla de condiciones de IVA salen dos claves principales a dos tablas con dos campos externos. Y eso me va a traer un problema si yo lo dejo así. Y hay otra más. Hay otra tabla más que tiene el mismo problema, que es la tabla, ¿cuál? Ítems. Fíjense, personas con ítems pasa lo mismo. Personas se relacionan con transacciones y personas se relacionan con ítems. ¿Alguno se puso a pensar el porqué de eso? La estructura está bien. ¿A alguno se le ocurre por qué? Porque está diagramada de ese modo esas tablas. Condiciones digo, me tengo que quedar con una de las relaciones. Con las dos no puedo porque si yo ejecuto esa consulta, voy a tener una menor cantidad de registros que los que verdaderamente son. Significa que condiciones de IVA en personas guarda la condición de IVA actual. Y condiciones de IVA con transacciones guarda la condición de IVA del momento de la transacción. Yo necesito quedarme con esa. Y condiciones de IVA con personas la elimino. ¿Se vio cómo lo hice? Cómo lo eliminé, la seleccioné y lo borré. Delete. Si yo necesitara que condiciones de IVA la tengo que bajar nuevamente y relacionarla con personas. La bajo nuevamente. En este caso no hay una consigna que pida eso, que pida esa información. Lo mismo pasa con la relación que hay entre personas y transacciones. Personas, ¿qué aporta a transacciones? Su clave externa y es con quién hice la transacción. ¿Con qué persona hice la transacción? Y personas con ítems, ¿qué guarda? En la tabla de ítems, ¿qué sucede? En personas están los proveedores. Entonces me dice
¿Cuál es el proveedor de ese ítem? Bueno, en este caso, a mí me interesa que quede la relación entre personas y transacciones. Y esta la selecciono y le doy delete y le elimino. Si yo necesitara tener la información del proveedor de los artículos, ¿qué hago? Bajo nuevamente personas y la relaciono con ítems. Voy a tener un personas 2 y tendría en condiciones de IVA 2. La bajo 2 veces. Pero de ese modo me voy a garantizar que la cantidad de registros que haya en la consulta sea la correcta. Eso es lo primero que hay que hacer, porque son condiciones de IVA, me hace falta, es correcto lo que mencionaron, personas me hace falta. Esta tiene las condiciones de IVA, esta tiene otro tipo de información que me va a hacer falta llevar, ítems me hace falta. ¿Qué más me hace falta de lo que figura aquí? Ahí tendríamos los responsables, tendríamos las tasas de IVA, tendríamos los campos de valores. ¿Qué más falta? Tenemos el tipo de operación. El tipo de operación está en ¿dónde? ¿En qué tabla está el tipo de operación? Si es compra, si es venta. ¿Dónde está? Transacciones. En transacciones y letra en tipo. Si me hacen falta las 1 o las 2. Sean compras o sean ventas. ¿Bien? ¿Está ahí? ¿Qué más me hace falta? ¿Se comprendió lo que mencionamos de la triangulación? Eso lo tienen que realizar porque si no, la consulta se va a ejecutar, pero con menor cantidad de registros que se necesitan para que el papel de trabajo sea el correcto. En principio hay esas dos triangulaciones, no hay otras en la resolución actual. Pero si le sucediera con alguna otra tabla, es decir, que de una tabla, en este caso de dimensiones, salen dos claves principales, hacia dos claves externas, bueno, hay que resolverlo de ese modo. Quedándome con una. Yo elegí quedarme con las de los movimientos. Fíjense, me quedé con las condiciones de IVA con transacciones y personas con transacciones. Me quedé con la de los hechos. La tabla de hechos. ¿Qué más? Algo Una que... pregunta. Sí. Esto, lo de la triangulación, ¿pasa lo mismo por más que la clave principal sea diferente dentro de la tabla? Sí, pasa lo mismo. Sí. Bien. Hay que eliminarlo, porque lo que trata de buscar, si vos no lo eliminas, son registros coincidentes entre todas las relaciones. Entonces encuentra menor cantidad de registros. Ah, bien. Trata de encontrar que las condiciones de IVA coincidan de las personas con las transact, o en el caso de personas, que hayan registros coincidentes de personas con transact y personas con ítems. Entonces Claro, ahí porque me hay una pasó, menor cantidad. sí, me pasó en uno de los prácticos donde la clave principal era la misma, entonces cuando yo ejecutaba la consulta directamente no me mostraba ningún registro. Sí, Y después sí. viendo una de las clases, uno del profe decía que había que borrar una y ahí sí me mostró, pero claro, nunca había prestado Claro. atención cuando la clave principal Cuando es no te daba nada distinta. porque no encontraba coincidencia entre todas las Claro. triangulaciones. Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué nos falta de acá? Hay algo que nos falta. La tabla de actividades de AFIP, Ah, bien. Nos falta esta parte. Esta parte no la tenemos. ¿Y a dónde vamos entonces? Tenemos una tabla. las relaciones que se vincula con ítems Acá. a través de ítem familia también. Entonces, actividades afines tengo que bajar. ¿Están todos de Sí, acuerdo con eso? ítem familia. Actividades afines. Y ahí bajo, pero bajo solita. ¿Esto está No, bien? y familias ¿Esta también. cuadrícula? Bien, eso siempre ténganlo presente. No puede haber tablas que no tengan relaciones. Si no, la consulta también da una cantidad de registros que no es la correcta. ¿Bien? Y entonces a mí me hace falta esa tabla. Yo veo las relaciones y me hizo falta, me traje una dimensión que yo tengo que llegar a dónde con eso. ¿Qué me falta para que esa tabla esté relacionada? Y pueda llegar a conocer los hechos que tengan ese código de actividad de AFIP. ¿Cómo hago para eso? ¿Qué Con me ítem falta? familia. Es decir, me faltan bajar todas las tablas que terminan en ¿dónde? En transacciones.
En transacciones, detalles. Detalles, sí. Me faltan ítem familias, me falta ítems y transacciones de detalles, yo la acabo de bajar. Entonces me falta. De esas, me falta, dijimos, ítem familias. Y me Y nada faltan más. ítems. Ítems. Ya está Ya lo tengo. bajada. Ya está, perfecto, ya está. Bien. Siempre que ordenen en la cuadrícula QE, siempre ordenen las tablas de hechos al medio y las dimensiones en la periferia. Para la periferia que sea izquierda o derecha, ¿sí? Pero ordenenlas. Eso a ustedes les va a facilitar, sobre todo en un comienzo, cómo está dispuesta la información. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos? ¿Algo más falta? Si a mí me faltara algo, ¿puedo luego volverla a hacer? ¿Modificarla esta consulta? Sí. Sí, bárbaro. ¿El papel de trabajo lo vamos a hacer en el Access para generar esta información o vamos a utilizar otro tipo de herramienta? Ahí está la selección, lo que decía Milagros al comienzo, que le costaba decir, bueno, y ahora tengo todo esto, ¿qué hago? Bueno, ahí va la pregunta, ahí llegó el momento y ahí es donde tenemos que decir, tengo toda esa información. Tengo toda esa información. No sé si es toda, no sé si falta, por eso estoy viendo lo de aquí. ¿Tengo todo o me falta más? En principio estaría todo. Esta parte, ¿dónde la puedo ver? El tipo de venta o el tipo de compra, es decir, el tipo de operación. ¿Dónde puedo ver esa calificación? Dentro de la base de datos. ¿Tengo algo que hace eso? En la actividad. En la actividad. Sí, las actividades de AFIP, que son 2. Sí. Pero yo necesito calificarlas en eso. Esas son las actividades. Pero hay algo que me diga que dentro de cada actividad, esto va a ser por actividad, es decir, que va a ser por actividad y por tipo de venta, es decir, que por cada una que figura allí en la base de datos, es decir, que por venta el por menor de parte y por venta el por mayor de mercancías, voy a tener que hacer esa factura. Recuerden que es IVA, las ventas son por actividad. Así que por cada actividad tengo que hacer este desglose. Voy a tener que tener tipo de venta y por cada tipo de venta, por responsable y por tasa de IVA. Entonces me hace falta algo más. Fíjense, en ítems familia. Y ahí tengo la calificación. Ahí puedo saber qué es. Y alguno va a decir, ¿cómo el profe se da cuenta? Y bueno, puedo ir y ver los ítems que familia tienen. Por ejemplo, si yo voy a la tabla ítems y aquí en ID familia pido los 8, los 8 son descripciones varias. Y bueno, ahí hay gastos. Ahí hay gastos. Y en nosotros, en las otras familias, bueno, pueden llegar a ser venta, lo otro es venta. O sea, ahí tengo una forma. Uno es venta, las otras son ventas, y en el caso de las compras, voy a tener, por ejemplo, prestaciones de servicio. Voy a poder diferenciar. Recuerden que estoy haciendo una consulta tanto para compras como para ventas. Entonces, me estoy llevando información cualitativa de los hechos. La tabla de hechos está claro, que está entre transacciones y transacciones de detalle tenemos. Ahora pregunto otra cosa. Si yo bajé transacciones y transacciones de detalles, los campos de los hechos de valor, ¿de qué tabla lo voy a sacar? ¿De transacciones o transacciones de detalles? Por ejemplo, si necesitara sacar el neto grabado o el IVA, ¿dónde lo voy a sacar? Transacciones. Escucho más propuestas. Yo lo Transacciones sacaría en transacciones de detalles, profe, porque cada artículo puede tener un monto de IVA y una tasa diferente.
Bien, País. correcto. Bien. Ahí hay una respuesta con varias cosas interesantes. Primero, la tasa de IVA está en transacciones de detalle. Segundo, si yo bajo dos tablas que tienen valores, tengo que utilizar la tabla donde están los valores de aquella tabla de mayor granularidad. En este caso sería transacciones de detalles. Si no, ¿qué pasa? Si yo bajo transacciones de detalle y hago cálculos o bajo campos de la tabla de transacciones, ¿qué error cometo allí que no debiera hacerlo? ¿Qué es lo que sucede con eso? ¿Recuerdan eso? Hago una consulta sencilla. Seguimos, pero es importante que esto quede claro. Fíjense, bajo el ID de transacciones, yo bajé detalles, me bajo el campo de grabado. Voy a hacer acá un campo calculado y voy a hacer que esto sea grabado. Voy a hacer el grabado por el factor de cuenta corriente. Hago eso, le vamos a dar, acostúmbrense que cada campo de valor que se presente tenga un formato. Eso está bueno. En el área de formatos se pueden utilizar los formatos que están predefinidos o se pueden utilizar lo visto en Excel, para formatos de Excel personalizados. Las áreas se separan por punto y coma, los positivos, los negativos, el cero y el texto. Si no, utilizo uno ya predefinido. ¿Qué más quería ver yo de aquí? Y esto, la idea de transacción lo voy a ordenar ascendente. Y vamos a ver si podemos sacar alguna conclusión de eso. Fíjense, idea de transacciones habiendo bajado. Yo tengo la tabla de transacciones y transacciones de detalle. Las dos son de hechos, pero la de transacciones de detalle es de mayor granularidad. Fíjense qué pasa cuando yo hago esa consulta. Acá puse la idea de transacciones de transacciones. La 259 aparece 4 veces y ese valor me aparece 4 veces repetido. Entonces, yo me voy a transacciones de detalles, vamos a ver transacciones de detalles, lo tengo aquí, y vamos a ver el letra, acá, el 259. A ver qué tiene. Tiene 4 detalles. Significa que la transacción 259 tiene 4 detalles, grabados en la 216050, 216051, 16052 y 216053. Significa que allí he cometido un error cuando bajé los campos numéricos. Si yo realizo una consulta de totales, ¿qué me está haciendo? Por cada registro de la tabla de mayor granularidad me está repitiendo la de transacciones. Va a dar algo, pero es erróneo. Entonces, si yo bajo tablas de valores, tengo que utilizar la de mayor granularidad. ¿Puedo utilizar campos de transacción? Sí, acá utilicé el factor de cuenta corriente, pero no es un campo de valores. No es un campo de valores. Entonces, este cálculo está mal realizado. Se comprende el error que yo posee hacerlo. Acá la transacción 259 y la transacción está repetido 4 veces. Está repetido 4 veces, ¿qué cosa? El grabado que figura en dónde? En transact. Yo voy a transact, por eso digo que ustedes pueden aprender con un montón de ejemplos que ya hay aquí. El 259 es este registro. Y si voy al grabado, hasta 12.799. Me apareció 4 veces repetido en el 259. Hice una consulta de selección, que esto podría devenir una consulta de totales, y totalizarlo, pero no lo quiero hacer para ver qué registro está contemplado. ¿Estamos? Eso ténganlo muy presente. Muy presente. ¿Se comprendió? Podemos continuar Sí. con... Bueno, buenísimo.
Bien. Entonces, los campos de valores que voy a utilizar son los de transar detalles. Los de transar detalles. Bueno, para avanzar, yo tengo aquí una consulta más avanzada. Las tablas son esas, pueden que algunas más. Y ahí estaría la consulta. Yo me bajé algunas tablitas más, como la de los rubros, por las dudas que me hiciera falta información cualitativa. ¿Y qué hice? Aquí filtré por idea de trantipo 1 o 2, 1 o 2, compras o ventas. Me traje un montón de información de transacciones, información cualitativa, no cuantitativa, y toda la otra, ¿de dónde lo traje? De transar detalles. Aplicando el factor de cuenta corriente. Me traje el grabado, me traje el exento, me traje el no grabado. ¿Por qué? Y porque esa información que, si bien no hace la liquidación de IVA, están los recipientes dentro de lo que es el IVA simple, como también está en el IVA por actividad, como también estaba originariamente en el SIAP, no se utiliza para el IVA agropecuario. También estaban los recipientes para esa información. Tiene información cualitativa, bueno, si uno la tiene y la puede cargar, mejor. No hace la declaración jurada, es solamente informativa. Y me traje de localidades, me traje una serie de información completita. Con eso tendría la consulta que dijimos que es de agrupados o de selección. Siempre que esto lo vamos a trabajar en el Excel. Ahí decidimos con qué herramienta. Es decir, una parte de la información la voy a generar en la base de datos. Hago una consulta de selección. Para hacerla, fíjense todo lo que tuve que ver. Para hacer una buena selección de la materia prima del papel de trabajo. Es decir, todavía no comencé a trabajar. No comencé a trabajar en el Excel. Pero sí comencé a generar la información. Tengo la información en bruto. Ahora tendré que ir a otra herramienta, porque veo que toda esta apertura que planteo realizar, en el Access no lo puedo hacer. No lo puedo hacer con ese grado de detalle. Entonces me voy al Excel, con una consulta de selección. Consulta de selección. ¿Por qué? Y porque en el Excel existen herramientas que resumen información. Entonces a mí me hace falta todo el detalle, llevar toda la información, no ya resumida, no armar una consulta de total. Yo allá lo puedo resumir mejor y verlo mejor y hacer aperturas con la herramienta que, bueno, que decidimos hacer esa presentación de información. ¿Hasta ahí estamos? Sí, Sí, sí. profe. ¿Hay alguna duda? Lo que vimos son los puntos críticos, de quitar las triangulaciones, utilizar los campos de valores de las tablas de mayor regularidad, aplicar filtros, y está aplicado el factor de cuenta corriente. Está aplicado el factor de cuenta corriente. Y también acá me lo llevo el factor de cuenta corriente. Acá me lo llevo. Acá me lo llevo. Ya veremos para qué. Yo en la clase pasada mencioné algo. Bueno, eso me lo llevo. Entonces me voy al Excel. ¿Cómo se hace para vincular el Excel con el Access? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se hace? Alguien que lo haya hecho, algo bastante sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Entrando desde Excel, tengo que ir a datos y a la importación de datos, Datos, obtener datos obtener externos. datos externos y elijo la base. Perfecto. Ahí hago toda la ruta. Como condición para poder tener esta conexión, es que la consulta de selección esté grabada. No hace falta que esté cerrada. Puede estar abierta, pero tiene que estar grabada. Hago todo eso. ¿Qué otra cosa más? No tendría ¿qué otra cosa más? Para que yo cuando yo haga esto y lo quiera ver, ¿qué otra cosa más tenía que tener en cuenta? Hay que seleccionar el destino, digamos, o qué tipo de... Sí, pero que dentro de este listado aparezca la base, aparezca la consulta que yo realicé. Ah, sí, sí. Una que esté guardada. Otra cosa más. ¿Qué No es? ponerle parámetros. Ah, buenísimo. Que no haya parámetros. Sí puede haber filtros. Sí puede haber filtros.
que yo los tengo aquí, acá hay filtros, de compras y de ventas, pero que no haya parámetros en los filtros. Y otra cosa más, que funcione, que no dé error. Si han probado, han visto que por allí da error de algo y dice que no funciona por algo. Bueno, puede ser algún campo mal escrito o algún campo que está escrito de un modo que llevaba un espacio y lo reconoce como un parámetro, entonces no funciona, no anda. Entonces me tengo que cerciorar de qué, de ejecutarla y que funcione. Hacer esto mínimamente, pasar de la vista de diseño, de la cuadrícula QVE, pasar a la vista de hoja de datos y que funcione, y grabarla. Si esas tres condiciones están cumplidas, a mí me va a aparecer en este listado. Bien, selecciona, esa es mi consulta y a mí me aparece la posibilidad de crearlo como una tabla. ¿Han visto el menú, la herramienta tabla en Excel? ¿Han visto de qué se trata eso? Sí, Bueno, profe. ¿sí? Buenísimo. Sí, Bárbaro. te lo vuelca como una tabla, o sea, con todos los encabezados. Exactamente, exactamente. Bien. O puede ser un informe de tabla dinámica, es decir, ya ahí, lo que preguntó Milagros al comienzo, ¿qué herramienta? Bueno, ahí por ejemplo estaría eligiendo hacer una tabla dinámica, o un gráfico dinámico, o crear únicamente la conexión. ¿Es conveniente, cuando traigo ese cúmulo de información, hacerlo con una tabla? ¿Por qué digo conveniente? Y porque me va a permitir agregar campos a esa tabla si necesito hacer algún cálculo. Por ejemplo, quiero desagregar la fecha en mes y año, por ejemplo. Y no lo hice con funciones de access, que hay en el generador de expresiones hay, para separar el mes y el año. Pero lo puedo usar, por ahí me es más familiar el contexto del Excel. Entonces, por allí lo traigo como tabla y agrego nuevos campos a esa tabla, pero ya con funciones de Excel, con herramientas propiamente dichas de la aplicación. Entonces, conviene hacerlo con tabla. Profe, una Pero consulta. sí. ¿Siempre aparece ese recuadro con todas las opciones? Porque a mí siempre me lo trae como tabla. No sé si lo estoy haciendo mal, pero No, puede ser que tenga una versión distinta, pero no, tendría que aparecer todas las opciones. Tendría que aparecer todas las opciones. bueno, Es gracias. con datos, Sí, obtener datos externos, base de desde ahí datos. lo hago. Sí. Y siempre me lo toma como tabla. No te aparece para tabla dinámica ni gráfico dinámico. No, no. No. Profe, Habría que ver cómo está, qué Excel tenemos porque hace eso. Pero en principio tendría que ser esas opciones. Bueno, profe. Bueno, sí, Sí, escucho. a mí me abrió el Power Query, puede ser que hay una opción para... Pero después pude Eh, encontrar cómo seleccionar que me lo pasara a una tabla. Bien, bien, bien. Debe Sí, ser, depende de la versión del Excel o no. sí, tendría que ser, si es la ruta que yo mencioné recién, tendría que aparecer, como les mencioné recién, tendría que aparecerme la posibilidad de elegir. Elegir Claro, yo tengo que... qué, Sí, a mí no me sale sí. de una, digamos, tengo que poner, mostrar cómo, y ahí se me abre una tabla, una pantallita donde están las opciones de tabla dinámica, tabla. Es Bien, distinto, bien, bien, pero bien. lo Bien, Elisa. renegué Pero un poco llegas y a lo lo mismo. encontré. Sí, llego a lo mismo, pero Bien, bueno, renegué un perfecto, poco. está perfecto. Bueno, está perfecto, está perfecto. Todo por ahí depende. Quizás tengan un Office 365 y cambian de menú, capaz que tengan un Sí, un es Excel de 365. Sí, cambia Claro, el menú, yo estoy trabajando con 2016. Puede ser que en claro, 2019 cambien algo, pero tenemos que llegar a esas opciones. está bien. Bien, todos pudieron llegar a esta información de aquí tener la consulta de selección en el Excel. Entonces yo aquí ya le agregué otras más, como yo les dije recién, el mes y el año fiscal, yo los separé para trabajar con alguna herramienta. Y obviamente, dentro de la consulta de selección, lo que sí me traje es el periodo fiscal, que se mencionó en la clase pasada, que era necesario para trabajar sobre todo con lo que es IVA. ¿Sí? Eso va a ser. Si bien está la fecha de la transacción, el periodo fiscal en cual fue imputado es lo que me hace falta.
Sobre todo, hay compras que por ahí son de un periodo anterior y yo lo imputé porque conseguí el comprobante en una fecha posterior y lo cargué. Bien, tenemos la información. Vendría a ser del sistema de información de la empresa, pudimos hacer un extracto del material necesario para armar un papel de trabajo de lo que es el IVA simple, tanto de compras como de ventas. Me llevé todo. En esa tabla, es una herramienta tabla, fíjense, ¿cómo me doy cuenta que es una tabla? Porque aquí arriba dice tabla, y ahí está el nombre, y a su vez hay un montón de opciones atinentes, menús atinentes a esa herramienta tabla. Yo aquí le puse un nombre, base 2024, se le llamarán base 2025. Y me traje todos esos campos. Bien, yo tengo esto. Antes de hacer el papel de trabajo, ¿qué debiera hacer yo? Más allá de liquidar el IVA, más allá de todo. ¿Qué tendría que saberlo? Yo en la clase pasada mencioné que cuando hago el libro IVA compras o el libro IVA ventas, tengo la posibilidad de bajar los comprobantes de ARCA o cargarlos a mano. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Con esto que yo traje, estos serían los registros de la empresa. ¿Qué tendría que hacer? Ah, muy buena palabra. Conciliar. ¿Qué? ¿Conciliar qué? ¿Contra qué? Contra la información que tiene la AFIP tanto de las facturas de compra como las de ventas. Correcto. Bien. Y hoy, alguno que por ahí sepa o escuchó hablar, ¿qué es lo que no, qué comprobantes no guarda AFIP, por ejemplo? Que sí yo los podría tener en la empresa y que los he cargado. Los tickets. Los tickets de controles fiscales, ¿cuál más? El IVA de los resúmenes bancarios. Puede ser, si no está en el sistema, sí, de AFIP sí, si no lo cargo, sí. Pero otros más genéricos, que son comunes en las empresas. La líquido producto. Puede ser, sí, bien, sí. En mi caso de consignación, cuando se trabaja por cuenta y orden, sí, el líquido de producto, bien. ¿Qué más? Liquidaciones primarias de granos, los consignatarios de Hacienda, los resúmenes bancarios, las liquidaciones de servicios públicos, luz, agua, gas, las pólizas de seguro, todas esas no están en ARCA. Están tratando de hacer convenios para que todos esos organismos puedan llevar la información y que, bueno, y que uno no tenga que machear, no tenga que hacer un conciliador. Pero lo primero que habría que hacer es un conciliador. El conciliador viene en el punto que sigue. Es en el punto 3, consolidando el libro IVA venta con mis comprobantes. Me adelanto y como que hago un acápite de lo que viene, que es el punto que sigue, que es conciliar. Entonces a mí me hace falta saber si la información está consolidada con la FIP, si tengo todo. ¿Está bien? Entonces, concilio. Eso es lo primero que debiera hacer para poder hacer mi papel de trabajo. Conciliar, ver si tengo toda la materia prima. Si concilio y tengo más información, bueno, tendré que ir y corregir ese libro IVA compras o ventas digital, cargando a mano lo que falta. O si lo concilio, digo, no, voy a borrar los registros de la AFIP y voy a hacer un CSV porque mis datos de la empresa es lo de AFIP más lo que no tiene AFIP. Tengo todo, bueno, lo hago de ese modo. Bien, tengo la información consolidada, partimos de esa base. ¿Qué herramienta utilizamos para hacer esta apertura? ¿Qué les parece? ¿O qué utilizaron? ¿Qué les fue más cómodo? Yo mencioné que no hay una sola alternativa. En principio, hay dos grandes grupos de herramientas y que tienen ventajas y desventajas. Pero bueno, lo importante es que uno decida qué hacer. ¿Qué decisiones tomaron ustedes? Se puede hacer una tabla dinámica, profe. Una tabla dinámica. Una tabla dinámica. ¿Todos están por la tabla dinámica?
En contrapartida de tabla dinámica, ¿cuál sería la otra cara de la moneda? ¿Un filtro? El filtro podría ser, pero el filtro tiene pasos intermedios. Siempre tratamos de evitar herramientas que sean de pasos intermedios. Si yo filtro, después voy a tener que trabajar ese filtro con algo, entonces ahí estaría haciendo un paso intermedio. Por ahí hay otra herramienta que hace las veces de filtro. Yo tengo que lograr un modelo, yo mencioné las características del modelo. El modelo tiene que ser actualizable. ¿Actualizable qué es? Que bueno, que la empresa está en movimiento, por ende acaba de haber registros a diario. Por ende, si esto va a cambiar, yo tengo que venir y poder hacer esto, actualizar el vínculo con la consulta de Access, y aquí me tiene que traer los registros nuevos. Por ende, si yo estoy haciendo julio 2025, cuando esté cerrado el IVA de agosto, tengo que tener la posibilidad con mi modelo de mostrar agosto 2025. Ese sería el objetivo de mi modelo. Si yo el modelo, cuando viene el próximo mes, tengo que rehacerlo, entonces el modelo tiene algunas cosas que hay que mejorarlas. Esas serían las características del modelo. El modelo tiene que resistir eso. Es decir, que si se agregan datos, sale andando. Puede ser que haya que cargar algunas particularidades. Los saldos, que también se pueden modelizar también. Los saldos técnicos de libre disponibilidad, el saldo de libre disponibilidad neto, neto de consumo, es decir, los consumos, el crédito fiscal originado por pago de contribuciones patronales, del mismo periodo de vengado, retenciones y percepciones. Bueno, eso quizás haya que se puede modelizar o se puede cargar a mano, ya la información es menor. Pero el modelo principal tiene que estar en lo que es esta apertura y llegar a lo que es el saldo técnico. Tabla dinámica. Ventajas. Ustedes encontraron todas las ventajas. La rapidez. Desventaja, es decir, la contrapartida a una tabla dinámica, ahí está la tabla dinámica, rápida de hacer. Desventajas de esta tabla dinámica, y que es una tabla dinámica que termina siendo estática, porque no puedo cambiar nada. Si yo quiero hacer cálculos debajo, y si yo hago cálculos debajo y esta tabla se amplía porque tengo una nueva actividad, me plancha todo. Entonces tiene ventajas de, o lo obtuve rápido, pero y yo acá tengo que seguir calculando, yo no llegué a la posición final, acá me falta un montón del modelo. Acá quizás hago el saldo técnico, acá llego a este saldo técnico, pero me faltan las contribuciones de crédito fiscal por contribuciones en seguridad social, me faltan las retenciones, las percepciones, me falta el monto utilizado. Bueno, son cálculos que yo tengo que hacer en mi papel de trabajo, yo tengo que llegar al final para que cuando yo vaya a cargar el aplicativo yo vea lo mismo y que mi papel de trabajo tenga que coincidir de manera exacta con lo generado en los servidores de AFEP, el cargo. Entonces, como ventaja la rapidez, desventaja es que me puede llegar a romper el modelo. Esto está condenado a que no haga otros análisis con esta tabla dinámica. Me queda ahí quietita para sacar los números y cargarlos en el aplicativo. En el portal de IVA, lo que es el IVA simple. ¿Me siguen hasta ahí? Podría aquí arriba decir, bueno, la tabla va a crecer hacia abajo. Bueno, entonces aquí arriba puedo hacer algunos cálculos y basarme. Es complicado hacer referencias. Fíjense, cuando hago referencia a datos o partes de la tabla, fíjense qué nomenclador aparece. Toda esa referencia. Entonces, es complejo hacer cálculos basándome en referencias a elementos de la tabla dinámica. Entonces, bueno, esa es la desventaja que tiene. Y por ende, ahí yo llego al saldo técnico, no llego a la posición final. Podría, como digo, mejorarla, y bueno, si yo tuviera que hacer referencia a algo, y bueno, puedo llegar a hacer referencia a una celda, pero si esa celda yo agrego más campos, queda desactualizada.
Entonces, es complejo trabajar, vuelvo a repetir, con referencias sobre datos de escala dinámica. Esa es la desventaja que tiene. La contracara es armar un tablero. Es armar un tablero con toda la información. Lleva más tiempo, sí, pero es más estable. Es más estable la información. ¿Qué hice? Bueno, hice toda la segregación que me pide. El débito fiscal bruto, fíjense, lo hice por tipo de venta. Cosas muebles, bienes de uso, y lo tengo por actividad, lo tengo separado por actividad, factura por actividad, por tipo de responsable y por tasa de IVA. ¿Y con qué herramienta les parece que puedo haber armado todos estos portales? Sumarse Tabla con dinámica. Claro, sumarse y Con conjunto. fórmulas. Con fórmula, con una función sumarse y conjunto. Sumarse y conjunto, si estoy trabajando con ventas, bueno, ¿qué habré tomado? Criterios que están aquí. Tengo ID transtipo, acá tengo ID transtipo 1, 2, y después me traje ¿qué cosa? Eso yo lo mencioné en la clase pasada. Me traje el factor de cuenta corriente. Y el haber traído el factor de cuenta corriente, acá lo tengo, bueno, me hace saber si son notas de crédito o notas de débito, o factura. Entonces, la combinación Profe, de... Sí, yo llevé también la columna que dice regla del tope y la comparé con el IVA del crédito fiscal cuando se trata de ventas. bueno, también lo podés hacer. Tenés información, si la tenés y está para usarla y trabajarla. Está buenísimo, ¿sí? No es inconveniente. De todos modos, los aplicativos hacen una regla del tope, tienen un cálculo interno. Si lo querés llevar para trabajarlo, está perfecto. Incluso, mira, lo que voy a decir me da pie para decir algo más. Las compras no las pide por actividad, ni las pide por tipo de responsable, pero yo las hice. Yo cuando hice la posición de IVA en el crédito fiscal, cuando hice el crédito fiscal, y lo hice también por tipo de compra, lo hice por actividad, porque la tengo la información, no me la pide, pero la tengo. La hice por tipo de actividad y la hice por tipo de responsable, que no me la pide, me pide solamente por tasa de IVA la compra. Pero la tengo. Bueno, si hago un papel de trabajo, lo hago de manera generosa. Yo no sé si en un futuro me van a pedir que haga una apertura de las compras por actividad y por tipo de responsabilidad. Sí lo tengo. Está generado en la base de datos. El sistema cada vez que registra un hecho, esa información tiene la apertura. Bueno, lo hice, lo tengo el papel de trabajo. Bueno, después cuando cargue, cargaré lo que me pide el aplicativo, pero lo hice de manera generosa. Generosa en el sentido de amplia, de amplitud. Hice todo eso, y fíjense, también cargué para la contabilidad, porque la contabilidad no trabaja como el aplicativo IVA, o como se carga el aplicativo, porque el aplicativo trabaja con las restituciones. Esto también yo lo mencioné en la clase pasada. Todo lo que es restituciones de débito fiscal sigue la regla de lo principal. Es decir, que las restituciones tienen la apertura del débito fiscal. Las restituciones de débito fiscal tienen la apertura del débito. Las restituciones del crédito fiscal tienen la apertura del crédito. Eso cuando se carga aquí. Acá dentro de las filminas lo vimos. ¿Ah? En esta filmina, si recuerdan, cargábamos operaciones que generan crédito fiscal, restituciones de crédito fiscal, operaciones que generan débito fiscal y restituciones de débito fiscal. Serían las notas de crédito, restituciones de crédito fiscal, las notas de crédito, ¿de qué tipo? Si yo restituyo crédito fiscal, ¿cuáles serían? Las de compra. Compras. Y las restituciones de débito fiscal, ¿qué notas de crédito serían? Las de venta. Las de venta. Eso lo tengo ahí para... y otra cosa más, se puede armar un archivo de importación para hacer toda esa apertura que yo mencioné aquí. Se puede armar está el registro con los requerimientos técnicos para la separación de los campos que requiere el IVA simple y se importa. Es decir, que toda esa información que yo tengo aquí
la puedo importar. Yo puedo armar, tengo aquí para armar esos 4 tópicos que figuran aquí. Perdón, aquí. Esos 4 tópicos, esos 4 menús, se pueden armar archivos de importación. Y está el diseño del registro de cómo se arma. Y se arma un archivo CSV. No sé si tengo una filmina aquí. El débito fiscal, ahí está. Se puede importar. Se puede armar el archivo y está el diseño del registro en la página web de AFIP. Directamente. Toda esa apertura que yo menciono que se debe hacer, se puede configurar en el registro de un archivo de importación. Un TXT, un CSV, y importarlo allí. Tanto las compras como las ventas, o las restituciones. Hay registros para las 4 opciones que figuran allí. Son todas las alternativas que hay. A mano es un poco complejo cargar todo ese detalle. Yo estoy armando el papel de trabajo, no se planteó armar el CSV. No sé, otros años lo hemos dado, este año lo hemos simplificado. Se comprende las alternativas de herramientas de papel de trabajo. La tabla dinámica es fantástica, ahí está. Pero llego a ciertas partes. Ahí tengo, por tipo de operación, compras, ventas, tengo si es comprobante original, lo tengo por actividad, lo tengo por la familia, ahí tengo para desglosar si es en qué tópico cargar esta información. Si cargarlo en las ventas, cargarlo en ventas de cosas muebles o en ventas de bienes de uso, de las compras, ¿dónde le cargo? ¿En compras de bienes que revendo o lo cargo en prestaciones de servicios que he contratado? Bueno, ahí tengo la información. Ahí tengo la información. Ahí tengo descripciones varias. En lo que es compras. Yo mencioné que eran gastos. Si yo iba a la tabla y me fijaba en un montón de gastos. Si no lo puedo ver aquí, puedo venir y filtrar esta información. Y decir, cuando arme las pruebas lógicas de los criterios de los sumas y conjuntos, voy a decir, bueno, en prestaciones de servicio, tomame lo que son descripciones varias. Y en lo que es compra de bienes, tomame todo lo que no es, todo lo que es distinto a descripciones varias. Entonces, tengo posibilidad de entender la luz. Está bueno saber cómo se trabaja. ¿Me siguen escuchando allí? Porque me suena el teléfono. Puedo haberme cortado de internet. ¿Se escucha? Escuchamos, Sí, escuchamos, profe, profe. Sí, se Claro, escucha bien. ¿Se escucha? Perfecto, bueno, gracias. Bien, entonces, está claro con la herramienta, pruébenla, practíquenla ustedes, les mostramos lo que es un diseño, alternativas. Yo mencioné jugar en los sumas y conjuntos con el tipo de transacción y el factor de cuenta corriente. Entonces, bueno, un criterio I, de que sea 1, y ver el factor de cuenta corriente van a hacer todo lo que es factura y nota de débito. Bueno, y todo lo que es ajuste, que hay una cápite, que son restituciones, ya sea de crédito o de débito, bueno, lo puedo trabajar con el factor de cuenta corriente, en el sentido inverso al comprobante originario. ¿Se comprende eso? Para que ustedes lo puedan realizar si es que no lo han realizado de este modo. Y fíjense, yo aquí con esa información también saco el asiento contable. Acá tengo para hacer la contabilidad. Hacer el asiento modelo de la registración de la posición de IVA mensual. Y sigue, algunos dicen, pero es largo, bueno, pero es toda la apertura. Este modelo yo no lo cambio. Vengo aquí, elijo otro periodo fiscal y sale la información. Ese modelo, invertí tiempo en qué, y bueno, en armar todas las formas. Que muchas veces las hago una sola vez, se copian y se pegan. Y fíjense, tengo tanto de neto grabado como de IVA. Lo que me vaya pidiendo, porque no todas las pantallas piden lo mismo. Algunos piden neto grabado, otros piden IVA y calcula solo el neto grabado. Tengo todo. Y que pida lo que pida, yo lo tengo. Lo tengo segregado, lo tengo por actividad.
las compras, las ventas, tengo el neto grabado por tipo responsable, bueno, y ahí fui haciendo un sumar sí conjunto. En este modo, planteado de este modo. ¿Qué más plantea aquí hacer? Bueno, lo que yo les mencionaba recién. Aquí pude traer, tomarme el decreto 814. ¿Pudieron averiguar algo respecto a eso? ¿Qué se hacía con eso? Que menciona el enunciado. Menciona ahí un montón de remuneraciones acá, en este capítulo. R2, R4, R8, R9. ¿Pudieron buscar algo respecto a eso? ¿Nada? Bueno, hay vigente. Está bueno que ustedes se tomen muchas veces el ejercicio de, yo les dije la clase pasada, de que este numerito que figura ahí, que me estoy tomando un crédito fiscal, que esté justificado, de dónde lo saco, y que no yo lo ponga allí porque alguien me dijo que lo tengo que hacer, porque el que me dijo se puede haber equivocado, entonces el error nunca se termina de arreglar. Entonces, la mejor manera de arreglarlo es ir a la fuente. Es decir, che, ¿qué es lo que está vigente respecto a eso? Bueno, lo que está vigente, el decreto 814 como está, no está más vigente. Se le llama 814, pero mal llamado. Ahora se le llama Ley 27.541. Hay un capítulo 3 que habla de seguridad social y allí, artículo desde el 19 al 23, habla de los cómputos de las contribuciones patronales que paga el empleador. Además de hablar cuáles son los puntos porcentuales de contribuciones patronales, dependiendo del tipo de empleador que sea, si es del inciso A o del B, eso depende de la calificación PYME que tenga la empresa. Bueno, son los porcentajes de contribuciones que tenga. Bueno, de eso que paga, efectivamente abonado en el mismo mes de devengamiento del IVA, se puede tomar como pago a cuenta. Se puede tomar como pago a cuenta. El anexo 1 de esa ley 27.541 dice que en el Córdoba, resto de Córdoba, se puede tomar el 2,2%. Pero hay que ir y buscar eso, llegar a eso. Entonces ahí yo estoy seguro que lo que estoy haciendo es lo que está vigente. Y a su vez hay una RG 1069 que está vigente, que, bueno, reglamenta la aplicación de cómo me debo tomar, cómo debo tomar, qué pedido fiscal debo tomar de contribuciones patronales dentro de una declaración jurada de impuesto de valor agregado. Bien, a su vez, ¿qué remuneración se debe tomar de esta para aplicar ese 2,2%? ¿Algún indagó qué significan esas remuneraciones en el formulario 931, en el cual se formaliza el depósito de aportes y contribuciones? ¿Para qué sirven las remuneraciones? ¿Alguno lo pudo indagar? Todo eso están en las preguntas frecuentes de AFIP. Acá. Profe, yo había buscado qué significaba cada una de esas remuneraciones, bueno, en el formulario. Sí. Lo había buscado, digamos, en el chat. Sí. Sí. Bueno, por ejemplo, ahí la remuneración 2, Sí. yo tenía que ver el importe sobre que se calculaban los aportes del trabajador del CIPA. Base de cálculo sobre contribuciones. Sí. Bien. ¿Va esa entonces? ¿Pudieron indagar algo más? Si leen la ley 27.541 en el capítulo 3, artículo 21 o 22, habla de algo. Habla de un, sería como en ganancia que existe un mínimo no imponible, esto sería como contribución no imponible sería. ¿Qué sería eso, una contribución no imponible? ¿Han escuchado hablar de eso? Eso viene a ser como en ganancia, significa que por cada trabajador, eso lo determina esa ley, por eso está bueno que ustedes indaguen y lean, a ver qué es. Bueno, eso tiene relación
si yo leo eso, veo cuál de todas las remuneraciones estas me puedo tomar como base de cálculo para aplicar el 2,2%. ¿Qué sucede? La R10, la remuneración 10, contempla la posibilidad de poner allí importes no imponibles, por cada uno de los tipos de empleo, por cada uno de los empleados que tenga el empleador, con palabras, puedo tomarme, hacer una detracción de la base imponible. Y ahí está el importe. Creo que es 7.003,68, dependiendo del tipo de empleador que sea. Entonces, como yo de la base imponible, del cálculo de contribuciones patronales, que es de R2, me puedo tomar algunos importes que detraen esa base imponible, así me dice, bueno, si usted se está detrayendo, cuando tenga que tomarse el punto porcentual de pago a cuenta para el impuesto al valor agregado, tome la remuneración en la cual usted está haciendo las detracciones, seamos justos de ambas partes. Entonces, tengo que tomar, para hacer este cómputo a cuenta, tomar la R10, aplicarle el 2,2%. Y eso forma parte del crédito fiscal. Forma parte del crédito fiscal. Que en esta posición de la tabla dinámica y se complica hacerlo. Tengo que hacerlo por fuera, tengo que hacer un crédito fiscal bruto, sumarle ese crédito que me estoy tomando allí, bueno, y llegar a un crédito fiscal total, ¿entendés? ¿Se comprende lo que estamos mencionando? ¿O genera dudas? Interpreto que está claro. Bueno, y llego a esa posición. Y fíjense, esto es un dato, el saldo libre de disponibilidad, esto también es un dato, y para esto me dice que hay un archivo de retenciones, que fue sacado, perdón, un archivo de retenciones y de percepciones sacado de 1000 retenciones. Bien, ¿lo pudieron trabajar ese archivito? ¿Lo pudieron levantarlo? Es un archivo CSV. ¿Lo pudieron traer? Y de paso vemos cómo se trabaja un CSV. ¿Lo pueden importar a alguien que lo haya hecho? ¿Nadie lo pudo hacer? Yo no, profe, llegué hasta el punto 2 nada más. A esta parte. Bueno. Lo menciono ahora porque también va a ser base de cálculo para el punto que sigue. Fíjense, hay un archivo CSV, percepciones, ¿qué es ese? Tiene dos registros. Uno que es una percepción positiva y una percepción negativa, seguramente es una devolución. Una está en positivo y otra en negativo. Esta es una percepción negativa, una devolución sobre compra, y bueno, como hubo una devolución sobre compra, hubo una nota de crédito sobre la percepción que participó de ese comprobante de compra, perdón. ¿Sí? Bueno, eso tengo que incorporarlo. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a hacer un nuevo. Hay alternativas, pero fíjense lo siguiente. En ese archivo CSV, el separador decimal es el punto. Bueno, entonces ahí hay un temita en el importador. Entonces, abro un archivito nuevo, entonces voy a datos, obtener datos externos, es un archivo de texto. Le damos allí y ahí aparece el importador. ¿Delimitado? Sí. El importador puede que ser, de acuerdo a la versión de Excel, puede cambiar. Pero debiéramos tener opciones similares. Delimitado, ¿por qué elemento? Punto y coma. Fíjense, cuando yo le puse punto y coma, automáticamente hizo una delimitación de todos los campos que participan de ese CSV. Le doy siguiente. Voy a hacer que salga mal. Fíjense,
lo trajo a los dos registros. Pero fíjense, no es un valor. Me lo trajo como texto. Me lo trajo como texto. Entonces allí, bueno, tengo un inconveniente. Si bien puede ser que lo cargue a mano o con alguna función de Excel, esto se puede convertir, pero ahí hay dos alternativas que se pueden hacer. Se puede ir a la configuración del Excel en avanzadas, usar separador de sistema, o se puede cambiar a que el separador decimal sea el punto y en de miles no ponerle nada. Y volverlo a importar. Volverlo a importar. Lo voy a hacer. Cambio. Aquí poner el punto, separador de decimales, hacer nuevamente esto, y ahí me lo trajo. Ahí me lo trajo porque cambié el separador de decimales, me lo trajo como un valor. Ahí me reconoció el separador de decimal con el punto. Esa es una alternativa. Esa es una alternativa. El tema es que si lo cambio, bueno, si cambio el separador, esto va a pasar a texto. Hay otra alternativa que es utilizar las propiedades que tiene el asistente de importación. En uno de los pasos, aquí, esto es lo mismo, pero cuando vamos a este paso, aquí en avanzadas, se puede decirle esto, que sería similar a lo anterior. Me lo trajo con punto. Y hay otra alternativa que es, dentro del asistente, cambiar las propiedades de los campos de valores. Ir campo por campo y decir que el separador decimal es el punto. Esas alternativas hay cuando no importa. En este son poquitos registros, pero en el que sigue, que sería este, que concilia, tienen una mayor cantidad, creo que tienen 35 registros, y podrían ser muchos más. Bueno, ahí es interesante porque hay que hacer una conciliación. Entonces ahí sí es interesante que los valores aparezcan como numéricos, no como texto. ¿Se comprendió lo que acabo de mostrarles? La alternativa de cómo levantar un CSV en Excel y que lo reconozca como un número. Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Buenísimo. Bien, de lo que es el papel de trabajo de IVA. ¿Queda alguna duda? Porque allí daríamos por finalizado. Algo más. Hay un error, que está bueno que ustedes lo detecten, y es el siguiente. En las percepciones, estas son las percepciones que salen del sistema de mis retenciones. Cuando trajimos recién la consulta de selección desde el Access, ¿qué fue lo primero que mencionamos antes de hacer el papel de trabajo? ¿Qué debíamos hacer? Conciliar. Conciliar. Bueno, ¿y dónde debíamos ir para conciliar esto que está en retención? ¿Dónde tenemos que ir a buscarlo esto? En los registros propios de la empresa. Si vamos a la base de datos, hay una tabla, fíjense aquí en relaciones, aquí debajo, fíjense, que se llama transacciones fondos, que a su vez tiene dos dimensiones que son fondos cuentas y fondos tipos. Bueno, yo voy a ver transacciones, cerrar algunas consultas, unas tablas. Fíjense, vamos a transacciones fondos. Esta.
Y tiene, fíjense, en la relación, transacciones fondos se relacionan con fondos cuentas y fondos tipos. Bueno, y ahí tenemos y de cuenta y de tipo. Vamos a abrir esas dos tablas. Fondos cuentas y fondos tipos. Fíjense. Fondos cuentas dice si es una percepción de IVA o una percepción de ingresos brutos. A mí me interesaría para auditar esto, que sea una percepción de IVA en el campo que se relaciona con fondos cuentas. Con fondos cuentas se relacionan y de cuentas, es decir, que debo hacer una consulta de selección, una consulta de selección con estas tres tablas de transacciones fondos, me voy a llevar y de cuenta 1 y de transacciones tipo, que sería la tabla fondos tipo, no hay más que 1. Entonces ahí tengo criterios para filtrar y también que filtraría. Traería transacciones que me aporta qué cosa, el periodo fiscal y el factor de cuenta corriente, y de transacciones fondos tendría monto por factor de cuenta corriente que está en TRANSAC. Entonces me va a decir si es por una factura, una nota de débito o por una nota de crédito. Y del periodo fiscal, ¿cuál? El periodo fiscal, julio 2025. Yo las traje aquí. Y son 4 las que hay. Significa que si audito, en los servidores de AFIP faltan 2. Que sí están en los registros de la empresa y me los debo tomar. Entonces, primero debo conciliar para luego hacer el papel de trabajo. Bien. Y fíjense algo que yo no mencioné. Bueno, sí mencioné la apertura por tipo de actividad. Teniéndolo en la lista base de la consulta de selección, tengo el código de AFIP. Eso me permitió hacer, con la herramienta que sea, ya sea el tablero o ya sea la tabla dinámica, tengo la actividad, que es lo básico que pedí aquí. Bien. Si de lo que se han puesto a trabajar y de lo que yo les he podido mostrar, ¿persiste alguna duda de algo que yo haya mencionado? ¿Necesitan madurar algún concepto más, avanzar? ¿Tienen los elementos necesarios para poder terminarlo con lo que hemos visto? ¿Tienen alguna duda? De todos modos, queda una clase más, que es el martes que viene, que ahora Darío les vamos a confirmar eso y algunas cosas más. Pero hay una clase más, en el repaso del martes que viene, creo que va a ser a las 18 horas, pero está bueno que para ese día ustedes puedan llevar, es decir, por ahí no se trata de que esté terminado. Terminado es una consecuencia de haber practicado, haber llegado a esto, haber terminado el papel de trabajo. Significa que llegar a este estadio significa que logré practicar un montón de cosas, me habré cruzado con un montón de inconvenientes, los habré resuelto bien, mal, regular. Bueno, eso se va a ver con las devoluciones que les hacemos nosotros de cuál sería el objetivo del papel de trabajo, cuál sería algo, un modelo. Presentamos 2 modelos, ventajas, desventajas. Este lleva más tiempo hacerlo, lo reconozco, pero se hace una sola vez. Esa es la característica cualitativa de un modelo, que invierto tiempo una sola vez y luego me dedico únicamente a extraer la información. Este podría funcionar bien, se podría romper, esa es la desventaja que tengo. Tengo que estructurarlo bien para que si yo cambio algo, bueno, las fórmulas que dependen de esa tabla dinámica no se rompan. Pero bueno, podría ser un modelo. Habría que ser ingenioso en los cálculos que faltan, donde ubicamos. Eso creo que sería lo imprescindible para que la desventaja que tiene se transforme en algo bueno. Bueno, algo para preguntar de esto, si no vemos el punto que sigue, que es sencillo y que está bueno, que lo hemos mencionado durante este práctico, está bueno de ver cómo se hace.
Vamos al punto 3, dice, consolidando el libro IVA Ventas, mis comprobantes. Se elabore en plantilla electrónica de cálculo una herramienta que permite comparar la información que figura en la base de datos de ARCA con la que surge de los registros propios de la empresa para cada periodo fiscal. La versión por desarrollo deberá funcionar para conciliar los comprobantes entre ambos orígenes de datos. Se utilizará como modelo el periodo fiscal julio 2025. Los datos que se obtuvieron para el mismo periodo fiscal, desde el servicio Mis comprobantes emitidos de ARCA, están en el archivo Mis comprobantes emitidos con SQL, que es el que yo mostré recién, que está el CSV. La herramienta del conciliador deberá mostrar para cada origen de datos cantidad de comprobantes procesados, neto grabado total, débito fiscal total, exento total, suma total, diferencias entre ambos orígenes de datos. Además, se deberá marcar en cada listado los comprobantes que no se pudieron conciliar. Bien, es lo que yo mencioné, es lo que dice aquí, hacerlo con el libro IVA Ventas, se podría hacer con compras también. Plantea hacerlo con el 20 porque la metodología es similar. Bien, entonces, una parte de la información la tenemos, que está en mis comprobantes, que eso está en un archivo CSV, que hay que importarlo con la metodología que yo mencioné recién, y que los campos de valor se vean como valores, no como texto. Y a su vez, esos serían los registros del organismo, que es lo que tiene la información de ventas de esta empresa en el periodo fiscal julio 2025. Y a su vez, los registros de la empresa, ¿cómo se hacen? Se lo pregunto a ustedes, que parte lo hicimos recién. Es casi la misma consulta. Esta misma, que tiene únicamente las ventas. Y a su vez tendría que tener los mismos campos que figuran en el archivo CSV de la AFIP. ¿Para qué? Y para que yo pueda conciliar información que está allí. Yo lo tengo aquí. Que veamos una parte. Bien, entonces, vamos a tener el CSV de ventas, eso sería AFIP, toda la información de ventas, y voy a tener el CSV de la base de datos de la empresa. ¿Y qué voy a armar? Un conciliador, un campo que concilie. ¿Cómo se puede hacer para saber? Es decir, el conciliador va en ambos sentidos. Voy a conciliar desde los registros de ARCA hacia los registros de la base de datos de la empresa, y a su vez, desde los registros de la base de datos de la empresa hacia los registros de ARCA. Y ahí armo el papel de trabajo que figura aquí. Cantidad de comprobantes procesados en ambos, el neto grabado de ambos, el débito fiscal de ambos, es decir, registros de ARCA y de los registros de la empresa, exento total, suma de total y diferencias. Si no hubiera diferencias de todo, de cantidad, de neto, de débito, de exento, de total. Un conciliador. Y a su vez, marcando, ¿cómo puedo hacer, con qué herramienta, que Darío lo explicó cuando explicó minigestión, cómo se puede saber si un registro está en una lista, en otra lista? Una serie de información está en otra lista. Sería la información que está, una serie de información que está en los registros de ARCA, saber si están en los registros de AFIP, que serían los comprobantes. ¿Cómo lo haría a mano? ¿Qué buscaría para saber si tal comprobante está en los registros de ARCA, está en los registros de la empresa? ¿Qué información me hace falta para saber que unívocamente es ese comprobante? El El punto de número de venta. comprobante. Contar, sí. Bueno, ahí dijeron varias cosas. Primero, antes de la herramienta, saber a mano cómo lo hago. El punto de venta, el número, el receptor, en este caso el tercero, con el cual se operó, y algún campo de monto.
Para saber si si ese comprobante figura exactamente en los registros de la empresa. Y lo mismo voy a hacer la comparativa de registro de la empresa, ver si está en los registros de AFIP. La misma información. Herramienta le mencionó una compañera recién, contar sí conjunto. Es decir, que todas las funciones sí conjunto, lógicamente son I. Es decir, que se tienen que cumplir todas esas condiciones para que el conciliador me marque 1. Si está el punto de venta, si está el número, si está el tercero y el monto es el mismo, bueno, significa que ese comprobante figura de manera exacta en ambos sistemas y existe. Existe y figura con el mismo importe. Ahí estaría conciliado. Y estaría con Profe, un 1. ¿Sí? ¿se podría también, no sé, si se puede utilizar un sí y anidarlo con un coincidir? Sí, es más largo. Ah, claro. Es más largo. Es más largo. ¿Sí? Pero sí. Se te va a complicar. Se te van a hacer más complejo. Bueno, Probalo, pero no te va a ser sencillo. No te va a ser sencillo. Aparte tendrías que compararlo en toda la lista, en todos los registros. Si cada uno de estos tenés que salirlo a comparar en cada uno de los otros, en toda la lista, en todos los registros que tiene cada uno. Con lo cual el sí, vas a tener que hacer un sí anidado primero, con todas las condiciones y por todos los registros. Así que si acá hay 35 registros que creo que tiene, en cada uno de los 35 registros a ver si lo encuentra. ¿Qué es lo que hace el contar sí conjunto automáticamente? Compara vectores. Vectores del mismo orden. ¿Se comprende? Carla, ¿fue de qué preguntó? ¿cómo, profe? Fuiste vos la que preguntaste lo del Sí, sí. sí, pero se Bien. entendió perfecto la explicación. Probalo, pero te va a hacer un sí anidado largo. Ah, Largo. claro, Así que sí, va a por ser re cada registro complicado. vas a tener, por cada registro ya sea de la empresa, depende de dónde comience, por cada uno vas a tener que comparar en cada uno de los otros registros del otro sistema a ver si está. Claro, sí, es más complicado, sí, sí. Es más complejo. Sí, sí. Es más complejo. No está mal si a vos hace que eso te haga comprender la lógica de resolución. No estaría mal. No estaría mal. Pero bueno, te va a llevar, si tuvieran 1000 registros, no terminarías el tiempo del examen en hacer el conciliador. Sí, sí, totalmente, profesor, Pero reentiendo. sí, pero sí está bueno, capaz que el sí a vos te da una pista, de decir, bueno, tengo que hacer eso. Bueno, está bien. Es como pensarlo humano. Bueno, está mal, tengo que hacer eso. Bueno, está mal. Es un desarrollo lógico que uno va avanzando diciendo, bueno, yo lo pensé de este modo. Sí, me saldría, pero tendría que hacer todo esto. Bueno, ¿no hay otra herramienta que lo haga mucho más rápido, que compare todos los criterios de ese vector, lo compare automáticamente en ambas listas? Bueno, sí, hay. Bien, ¿se comprendió entonces qué debieron hacer ustedes para que lo puedan practicar? ¿Cuál es la secuencia? Y armar ese conciliador. ¿Se comprendió la consigna? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Bien, ¿y qué es lo que mencionamos que debíamos haber realizado antes de hacer el IVA, los papeles de trabajo de IVA? Haber conciliado el IVA ventas y el IVA compras, y por ejemplo en el IVA compras nos hubieran saltado todos los comprobantes que yo mencioné recién que Arca no tiene. Los de fiscales, los de resúmenes bancarios, liquidación de servicios, compañía de seguro, todo lo que. Bueno, hasta acá llego yo, ahí Darío les va a hacer unos anuncios para la clase que viene y creo que también para el examen. Darío, ¿vos estás por aquí? Sí, buenas tardes. ¿Cómo Bueno, andan? bien. Dejo de ¿Todo bien? compartir para que vos Bueno, puedas sí, explayar. bien. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, Sí, profe. me alegro. Bueno, una serie de cuestiones que las anoté para no olvidarme para lo que viene. La semana que viene, el jueves venidero, 9, es el examen parcial, el segundo parcial. En ese examen parcial, la temática es mini gestión y Access, ¿sí?
El horario del examen va a ser el inicio para nosotros los de distancia entre las 12 y las 13 horas. Se los voy anticipando para que aquellos que tengan que conseguir el permiso laboral lo vayan haciendo. No antes de las 2, sino después de las 13, en principio, ¿sí? De todas maneras, el martes, ya que vamos a hacer, como les dijo Mariano, la reunión semanal, la vamos a adelantar debido a que el jueves tenemos el examen, la vamos a adelantar al martes en en el mismo horario y por el mismo canal. Es decir, en esta la voy a publicar también, no la vamos a publicar como recordatorio. Ese martes ya vamos a tener exactamente, le vamos a poder transmitir el horario de inicio del examen. El examen, como les dije, parte teórica, dos temas, mini gestión y Access. El martes vamos a aprovechar para repasar las dudas que ustedes tengan o algunas cuestiones que nosotros creemos que son relevantes, que las tengan aceitadas para el momento del examen. También va a haber preguntas teóricas que realizó o va a realizar para poner en el examen el contador Escapín, que tienen que ver con lo que él da en clases, que está en los videos que tienen disponible de inteligencia empresarial. La mayoría de los videos o la mayoría de las preguntas van a estar orientadas a ese tema, pero puede haber algunas preguntas también de inteligencia artificial. Así que véanse los videos porque no solamente les va a ser de utilidad para las preguntas puntuales que va a haber en el examen, sino también para lo que viene a continuación. Dentro de esta guía, si bien no la vamos a desarrollar, porque no es un tema que nos compete en cuanto al parcial, pero sí va a ser después tema de evaluación, los videos de inteligencia empresarial les sirven para las preguntas, como les dije, y también para todo lo que tiene que ver con la parte de desarrollo de Power BI, ¿sí? Que acá y en la guía esta hay algo para que practiquen. Y sobre todo lo vamos a poner en práctica en la guía que sigue, que tiene que ver con sueldos. Y es la herramienta fundamental en la presentación del trabajo final grupal que tienen que realizar a final de cuatrimestre. Así que son varios los motivos por los cuales les recomiendo que vean los videos. Respecto de, ya que me metí en el trabajo grupal, ustedes ya habrán visto en el calendario que ese trabajo grupal, ahora, antes del año pasado o años anteriores, tenían varios trabajos grupales. Prácticamente por cada tema importante había un trabajo grupal. A este año le hemos simplificado eso, hemos quitado cantidad de trabajos grupales y han quedado dos. El próximo es a la semana siguiente al parcial. Y el último es el que ustedes tienen que poner el trabajo. ¿En qué consiste el primer trabajo o la primera etapa del trabajo grupal? Consiste en que ustedes vayan, muestren, nos traigan, nos presenten la información grupalmente que tienen disponible o que han conseguido para hacer el trabajo final. ¿De dónde la han sacado? ¿Qué datos tienen? ¿Qué piensan hacer con eso? Para lo cual es importante ver los videos de inteligencia empresarial, porque la finalidad es de un montón de datos que ustedes puedan recolectar de distintos orígenes o de un solo origen, dependiendo cómo puedan acceder a esos datos, convertirlos en información que sirva para auditoría, para toma de decisiones, etc. Esa es la finalidad del trabajo final. Lo que pasa es que ese trabajo final no lo pueden tomar y en los últimos 10 días tratar de resolverlo, porque sale algo de poca calidad, con incompleto, que podría ser mejorable. Entonces, este año hemos decidido, vamos a trabajar en dos etapas. En la primera etapa, dentro de un tiempo, una semana, 10 días, 15 días a lo sumo, van a tener que entregar el bosquejo. ¿Qué información tienen? ¿De dónde la sacaron? ¿Qué piensan hacer con esa información? ¿Han verificado si esa información sirve para el objetivo que tienen? Si el objetivo que tiene es muy pobre, es decir, escaso, ¿qué objetivo se plantearían? Si ese objetivo que se plantean con la información que tienen no les alcanza, ¿cómo lograrían obtener más información? ¿De dónde la sacarían? ¿Cuál sería su idea? ¿Sí? Eso es lo que tienen que empezar a planificar, por supuesto, después del parcial, pero no les va a quedar mucho tiempo, pero vayan consiguiendo los datos, ya le habíamos dicho con anterioridad, porque esa es la primera etapa del trabajo final, ¿sí? Entonces, en esas reuniones que hagamos,
con los grupos, que van a ser reuniones aparte de la clase habitual semanal. Ustedes nos van a mostrar qué tuvieron, qué consiguieron, qué idea tienen, y nosotros sobre eso iremos diciéndole, bueno, pero fíjate con esto, con lo otro, y de esa manera ustedes van a tener, o deberían tener, una evolución para llegar a la presentación final del trabajo con mucho más elementos, con un trabajo de mayor calidad, que les dé un puntaje bueno, que sumado a las evaluaciones parciales les permita la promoción de la asignatura, ¿sí? Entonces, los videos de Power BI o inteligencia empresarial tienen la finalidad de la evaluación propia, pronto, el uso que le van a tener que dar en la temario que viene y a su vez la aplicación directa en un caso práctico que es el trabajo final grupal. ¿Sí? Bien, otra cuestión que les quiero aclarar. Habrán visto eso con respecto al trabajo final. ¿Alguna duda? Y al trabajo y a la primera entrega que tienen que hacer. No, profe, está re claro. Bien, me alegro mucho. Los grupos, termínenlos de conformar. Aquel que no está en ningún grupo, bueno, vea de juntarse con alguien que ya les dijimos en la clase primera, que los grupos traten de hacerlo de 4, y ante un caso de fuerza mayor que no sean más que 5, ¿sí? Ni tampoco menos de 3. Si alguien tiene problema y queda ahí suelto, bueno, nos avisan y vemos con los integrantes de algún grupo que tenga lugar para reacomodar. Respecto de la temática del parcial, en lo que hace específicamente a la parte práctica, habrán visto que tanto en la guía de mini gestión como en la guía de Access hay algunas cuestiones o algunos planteos transformados en consignas que son específicos, ¿sí? Dice, haga tal cosa, eso que se le pide tiene que tener el dato A, el dato B, el dato C, tiene que estar ordenado de tal manera, tiene que tener, agruparse, sumar o no, expréselo como una tabla dinámica, expréselo como un gráfico, ¿sí? Haga una macroinstrucción, haga un tablero, ¿sí? Son consignas que son bien detalladas y bien claras en cuanto a qué es lo que tienen que hacer. No, por supuesto que no dice de dónde van a sacar los datos, ni qué tablas tiene que meter en la consulta para que llegara a resolverlo, pero sí dice qué debería contener, cómo se debería calcular y de qué manera lo deberían exponer. Pero también hay muchas consignas, sobre todo en la parte de Access, pero también las hay en el de Excel, en que la consigna es mucho más abierta. ¿Con qué finalidad? Bueno, nosotros siempre les dijimos y trabajamos con la idea de que ustedes son futuros profesionales en lo inmediato, ¿sí? Eso es lo que esperamos también. Por lo tanto, en esas consignas, nosotros vamos a poner la idea de lo que queremos que logren o que tienen que lograr. Pero no les va a decir, para este caso, muéstrelo como un gráfico. O muéstrelo como una tabla dinámica en donde ponga en el área de filtro tal campo, en el área de fila tal otra, y acuérdese de agrupar la fecha por mes y por año. O si fuera de Access, resuélvalo con una consulta sin llevarlo a Excel. O resuélvalo con una consulta, pero también llévelo a Excel. No, eso no va a estar en la consigna, ¿sí? Entonces ustedes ahí van a tener que, por un lado, que para todas las consignas les sirve, tener en claro cuál es el contenido de los archivos que nosotros les damos para el examen, que son los mismos con los que tuvimos las prácticas. Es decir, un mini gestión que va a tener los mismos datos que tiene la planilla con la que ustedes trabajaron la guía. El de Access que va a tener los mismos datos con los que están trabajando ahora este ejercicio puntual de IVA. Por lo tanto, eso lo tienen que manejar al dedillo. Le dice, obtenga, como el ejemplo que les puso Mariano recién, obtenga el monto grabado por alícuota. Bueno, no tienen que tener duda que eso tiene que salir de la tabla, como tabla principal, la tabla transacciones detalle. ¿Sí? Y no de la tabla del neto grabado de la tabla transacciones. Ya Mariano le puso exactamente el ejemplo que les indicaba o que podían ver por qué estaba mal hacerlo de esa manera. Entonces, eso lo tienen que saber para cualquier consulta. Pero en las consultas que son libres, que son amplias, ahí es donde entra a jugar los criterios de ustedes. ¿Sí? Por ejemplo, si les dice, o una de las consultas que hay en el Access dice que la empresa divide el horario de trabajo en 3 turnos. El turno M1, M2, M3 y M4. Y les pide
que determinen la cantidad de operaciones que se realizaron en cada turno. Bien, ¿cómo lo muestran? ¿Lo pueden mostrar en el Excel? ¿Lo pueden mostrar en el Access? No dice nada más que eso. ¿Qué hacen ustedes? ¿Lo resuelven con el Access solo? ¿Lo llevan a un Excel? ¿Lo muestran como un gráfico? ¿Lo muestran como una tabla dinámica? ¿Resaltan algo que les interesa que quede remarcado porque le consideran que es importante? Bueno, ahí es donde entra a jugar, o que nos interesa, su impronta. Que ustedes ante una situación determinada no sean unos meros ejecutadores de los que se les indica paso a paso, sino que ustedes tengan la libertad y la capacidad para resolverlo usando el bagaje de herramientas que conocen, que por supuesto, en estos casos particulares no van a salir ni del Access ni del Excel, ¿sí? Porque es lo que estamos evaluando, pero no va a ser específico. Tal cosa con tal formato, recuerde de no que la fecha no quede vacía. No, eso si le decimos entre tal fecha y tal fecha, y ustedes saben que de cajón, que si la fecha está vacía porque el usuario no la quiere ingresar o se olvidó de ingresarla, tiene que haber una respuesta y con esa respuesta debe haber un resultado posible, ¿sí? Entonces, esas cosas, ténganla en cuenta. O sea, traten de resolver la guía en los puntos, sobre todo creo que es en el J, donde hay muchos casos en donde ustedes tienen que empezar a jugar con la información, con los datos que tienen y convertirlo en información productiva. Un ejemplo, a modo de ejemplo, a ver cómo lo resolvería. Calcule el monto promedio de venta por día. ¿Qué hacen ahí? Monto de venta promedio por día. Yo, ¿Cómo lo calculan? profe, por ejemplo, haría o sea, partiendo de la base de datos, haría una Mm, consulta con lo que me pide, o sea, pongo la fecha, por ejemplo, pongo el ítem o algo más, alguna descripción más, y hago la formulita de la venta, o sea, cantidad por precio neto, por sí, factor. sí. Y después me parece que llevaría Ujú, esa consulta ujú, al Excel ujú, en forma de tabla dinámica, ujú, y primero pondría la fecha, por ejemplo, en la fila o en la columna para que se divida el campo en meses, años. No me acuerdo si día está la opción, si no lo ujú, tendría que hacer con una función del día, hacerlo en el Excel. ujú, Y en valores pondría la venta y pondría que se muestre, en lugar de que la sume, que la muestre como un promedio. ujú. ¿Y eso ¿Se qué te puede va a hacer dar? una De otra consulta de manera. promedios A ver, también, profe? espera, vamos por partes, sí. Bueno, la metodología más o menos va por ahí, ¿sí? O sea, tengo que armar una consulta y lo llevaría al Excel porque en el Access en sí mismo no puedo obtener el resultado o el valor que me solicita o darle respuesta correcta a la consigna planteada. Ahora, si yo llevo al Excel Mm, eso y tengo el día 1 y el promedio me va a dar 1500. Si pongo la función promedio, como decís vos, día 2, 1800, día 3, 1900, día 4, 1300, ¿sí? sí, ¿Cuál es el promedio de venta por día? Para cada día es uno distinto. claro. Si yo digo, en el último mes, ¿cuánto fue la venta promedio por día? No me estás dando respuesta con eso. Lo que vos estás haciendo en eso que planteaste, entiendo, tratando de interpretar lo que dijiste, es para cada día cuál fue el monto promedio. Claro, sí, eso es, ¿Sí? sí, eso había hecho yo, sí, Vale. Pero no es lo mismo que decir, en estos últimos 30 días, en promedio por día vendimos tanto. O en el último mes, en promedio por día vendimos tanto. bien, ¿Sí? sí. Bien. ¿Cómo lo sacarían entonces? Campo calculado, profe. ¿Y cómo es el cálculo? Sí, ¿cómo sería el campo calculado? Y por el porcentaje total, sobre el porcentaje total. ¿Pero qué me va a dar ahí? Me va a decir el porcentaje
que represente el día 1 respecto de los X días que componen el mes. No me Profe, dice. si sumamos todo y dividimos por la cantidad de días, Bien, sumamos todo, ¿qué es todo? todas las ventas del mes y dividido por la Todas cantidad las de ventas días. del periodo que sea, bien, y lo Sí, divido por cuánto. por la cantidad de días. ¿Y de dónde saco la cantidad de días? Las cuento. Los Por el, cuento. por el Bien. total de ventas. El total de venta está bien. Yo en el mes X vendí 1.000.000 de pesos. ¿Cuánto vendí en promedio por día? Si estoy en febrero, lo divido por 28. Si estoy en marzo, lo divido por 31. Tendría que contar los días en que hubo actividad. Bien. ¿Y cómo lo saco a eso? Con Con día un me cero. contar, gusta. Esa me gusta. Me con un gusta. Me contar parece. según la fecha. Bien. Entonces, si yo hago una tabla dinámica en donde para cada día tengo el monto vendido, al pie tengo el total del monto de venta y puedo contar cuántos días hay en esa tabla dinámica, puedo sacar, mediante un cociente, el monto promedio por día en un periodo de tiempo. ¿Está claro? Entonces, en una consigna de ese tipo, que es amplia, o sea, que es abierta, pero que es claro lo que hay que obtener, no necesariamente van a estar descritas las herramientas paso por paso. Haga una consulta, lleve esa consulta al Excel. En el Excel haga una tabla dinámica. No. O sea, acostúmbrense a trabajar con ese tipo de consigna, porque es lo que ocurre en la vida profesional. ¿Sí? Ustedes se van a encontrar que alguien me dice, che, mira, tengo esta información, estos datos más que información, y necesito tal cosa. Se supone que van ustedes porque son profesionales y especializados en el tema que viene a consultar. Bueno, esa es. Claramente sé lo que me pide. Ahora, ¿cómo lo armo? Bueno, acá estamos más acotados porque estamos diciendo, los datos están en un Access o en un Excel y yo tengo que pedir como herramientas para mostrarlo el mismo Access o el Excel, ¿sí? Pero no me pide exactamente, no me dice exactamente, mira, sacá de acá tal cosa, de acá tal otra, haz este cociente, multiplicalo por 5 y dividirlo por 28. No, no me está diciendo cuáles son los pasos que hacer. Yo los tengo que determinar. Y después tengo que encontrar la forma de mostrárselo a esa persona lo más claramente posible para que lo entienda. Es decir, estoy convirtiendo esos datos en una información que sea útil para lo que él necesita. Que puede ser una auditoría, puede ser para tomar una decisión, lo que sea. ¿Sí? Entonces, esa visión es la que nosotros queremos que ustedes tengan. Son casi profesionales. Entonces, no hay cosas que son procedimientos que hay que repetirlo y van a siempre tener las instrucciones paso a paso que hay que hacer. No, la van a tener que inventar ustedes o ustedes darse la idea de cómo resolver. Entonces, cuando hagan ejercicio, véanlo de ese lado. Arriésguense, decir, bueno, ¿lo puedo hacer así o lo puedo hacer así? Lo hago de las dos formas. ¿Me da lo mismo? Sí, me da lo mismo. Bueno, perfecto. ¿Puedo corroborarlo? Las dos están bien. Listo, de 10. Cualquiera sea, voy al resultado solicitado. Lo hago de una forma y lo hago de la forma B y me da distinto. Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que está mal? ¿Cuál de las dos es la correcta? ¿Sí? Y a lo mejor no es que ustedes la hagan dos veces, a lo mejor en el grupo son 5 o 4 y uno lo resuelve de una forma, otro de otra, y entre los tres van a tener que consensuar en función de lo que pensó cada uno y debatir las ideas y encontrar el método más adecuado para llevar a la resolución de la consigna planteada. Va a haber ejercicios de ese tipo. Entonces, vean la guía, esa parte véanla, trátenla de resolver. Algunos han mandado consultas de cómo han resuelto algunos de esos casos y nosotros le estamos dando respuesta lo antes posible para que ustedes puedan consolidar esa práctica que están haciendo. Eso era lo que les quería decir, remarcar. Es decir, dos cosas importantes. La semana que viene, reunión y examen. El temario que incluye teórico, el trabajo grupal y esto fundamental de consignas abiertas, o sea, claras, pero abierta la resolución. No hay un paso a paso a seguir para llevar a cabo o obtener el resultado final. Bien, no los entretengo más, son las 20:02. ¿Alguna consulta de lo que dije? ¿Quedó todo Profe, claro? cuando dijo inteligencia empresarial, ¿para el Sí, teórico se refiere a Power BI? ¿O sí, lo que correcto. dio el profe Capín el martes pasado?
Sí, eso no sé si dio el martes esta semana, ¿no dio inteligencia artificial? Sí, es artificial. Vale, Artificial. inteligencia artificial también puede haber y va a haber de inteligencia empresarial seguro, que es todo lo que tiene que ver con Power BI. Bien, gracias, profe. De nada. Bueno, el martes que viene aprovechen la reunión para traer dudas, ¿sí? De todas maneras, bueno, si esperemos que traigan dudas y las podamos evacuar, y si no, nosotros traeremos planteos para un poco debatir entre todos para que ustedes puedan consolidar aquellos conocimientos o aquellas cuestiones que por ahí están en duda y no tienen la certeza de cómo encararlas o cómo resolverlas. De mi parte no hay más nada, no sé, Mariano, si querés agregar algo. No, está más claro. Bueno, si no tienen consultas, los dejamos para que se pongan a estudiar. Bueno, nos vemos el martes que viene. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Nos vemos, Gracias. Chao. que anden bien. Chao. Yo le quería hacer una pregunta, pero es sobre los ejercicios. ¿Me conviene mandárselo y escribírselo por chat? Sí, va, no sé si es Bueno. muy general, si es algo puntual que vos decís, en este ejercicio lo hice así y me da un error, mandalo por chat. Si es una consulta Bueno. general, te escuchamos. No, era por un ejercicio particular para ver si lo había hecho bien. Eso nada más, pero se lo Bueno, mando para que pueda escuchame. ver también. Bien, el hecho de hacerlo bien, vos tenés, si es un ejercicio en donde tenés que llegar a un número X, como yo decía recién, la cantidad el monto de venta promedio por día, bueno, tenés muchas formas de corroborar si eso está bien o mal, ¿sí? Si el número que obtuviste está bien o mal, ¿sí? Bien. Entonces, en esos casos, si vos lo mandás, nosotros nos tenemos que poner puntualmente a ver eso, qué metodología usaste. No está mal que me lo mandes así. Lo que sí no queremos nosotros que nos manden es decir, ahí le mando toda la base de datos de Access con todas las consignas resueltas, puede ver si están todas bien. No. Claro, por eso, porque ¿Eh? las tengo todas juntas, era para no mandarle el archivo completo. No, Es específicamente el punto J3, que me pide cuál es la venta en pesos promedio por vendedor. Yo lo sí. que hice es una tabla dinámica en la cual puse los valores directamente como promedio. Pero como la consigna habla promedio por vendedor, me pareció que usar el promedio estaba bien, porque no tenía esta diferencia con la ponderación cuando quería sacar, por ejemplo, el precio por cantidades, como habíamos hecho en uno de los ejercicios. Quería saber si está bien usar el promedio de la tabla dinámica o lo debería hacer ponderado por fuera en la tabla, en la tabla No, y porque en después. realidad no tenés por qué ponderar, ¿sí? Él te Claro, está eso diciendo era. el promedio Eso de era mi duda. venta del vendedor. Es decir, ¿cómo sabes un promedio? Distinto es si te dice el promedio de venta del vendedor por operación, ¿sí? Claro, eso es lo que me Eso es otra que cosa. Por también. operación es otra cosa. ¿Por qué? Porque el vendedor hizo ventas por 10.000, pero ¿en cuántas operaciones? En 2. Bueno, entonces el promedio es 10.000 dividido 2, ¿sí? Claro, Ahora, sí. si te dice el promedio, por vendedor no te está dando otro elemento más que el vendedor. Ninguna otro parámetro como podría ser por día, por operación, ¿sí? Y eso es lo que me costaba un poco al momento de resolverlo, porque después también había otro, como cuál era la cantidad de operaciones que había realizado un vendedor, por ejemplo, por mes. Entonces, y directamente lo ponía como un contar. Pero Está tenía esta bien, pero ojo duda. de qué contás, porque no es lo mismo contar desde la tabla transacciones detalle que contar de la tabla transacciones, ¿correcto? Bien, y en ese caso, Sí. como venta, Y- tendría que usar la de transacciones, porque digamos, correcto, bien, exacto, sí, Y bien. si no, en eso creo que me ubico bien. Me Bien. genera un poquito de problema esto del campo calculado con los promedios, de darme cuenta que está bien hecho. Pero era Bien, ese puntual. bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Listo. profe. No hay por qué. Que andes muy Hasta bien. luego. Adiós. Bien, chao. Chao, Mariano. Adiós.